Continuamos con el estudio del libro de Romanos, un libro precioso, muy confrontativo, pero sobre todo que nos da muchas alegrías, muchos gozos y mucha seguridad de nuestra salvación. Miren, todos hemos escuchado alguna vez esta frase: en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? La hemos escuchado en varias situaciones. Ahora, pero ¿qué pasa cuando alguien está sufriendo y escucha esta frase: en Cristo eres más que vencedor? Es bonito escucharlo, pero a veces nuestro corazón como que se resiste a aceptar que en Cristo somos más que vencedores. Cuando nuestra economía está complicada y te dicen, en Cristo eres más que vencedor, muchos de nosotros nos resistimos a aceptarla. ¿Por qué? Porque hay un dolor. Cuando nuestro matrimonio está complicado, se ha vuelto difícil, y muchos dicen, pero biche, en Cristo somos más que vencedores en el matrimonio. Nosotros decimos sí, pero hay algo en nuestro corazón que no nos permite aceptar esa verdad de Dios. Quiero que sepa eso. En Cristo somos más que vencedores, pero la batalla es real. Las dificultades son reales. Pero a diferencia que cuando dicen Cristo somos más que vencedores, significa que Él nos ayuda, significa que Él nos anima y nos protege. Mire, aunque haya diferentes tipos de dificultades o problemas, Cristo siempre nos lleva a ser más que vencedores, a su debido tiempo. No es que hoy digo soy creyente y mañana no tengo problemas. No, eso es mentira. Eso es mentira. Las dificultades vienen como proceso de crecimiento. Si usted y yo no estamos sufriendo por causa del Evangelio, o el Señor no está poniendo a alguien en nuestra vida, significa que no estamos creciendo. Todos decimos, Señor, dame paciencia. Pero la única forma de darnos paciencia es poniendo en nuestras vidas a alguien irritable. Porque la paciencia no es que el Señor dice, toma, tienes paciencia como si fuera polvitos mágicos. No, nos enseña, nos hace prácticas, nos pone en la vida real para que nosotros crezcamos y luego podamos saber qué es tener paciencia. No es que nos los da así de buenas a primeras. Él nos enseña a vivir. ¿Qué importancia tiene la justificación para la manera en cómo yo vivo? Tiene muchísimo que ver la justificación. Esta es la pregunta que Pablo formula en Romanos capítulo 8. Hoy vamos a hablar Romanos capítulo 8, del verso 28 al verso 39. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si usted tiene tecnológicamente, enciéndala. No hay problema, puede encender su pantalla. No tengo problema, ¿sí? La santificación nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Quiero que sepa, la santificación nos ayuda a enfrentar todos los desafíos de la vida. Todo en la vida es un desafío. Mejor aún, como nuestra tribulación apoya o aporta a nuestra santificación. Miren, cada dificultad, cada problema nos ayuda a crecer en Cristo. Cada problema, por más pequeño o por más grande que usted lo vea, nos ayuda a crecer en Cristo. Quiero que sepa eso. Dios no desperdicia ni una lágrima nuestra. No desperdicia nada. Utiliza la naturaleza para hacernos crecer en santificación. Utiliza a los no creyentes para hacernos crecer en santificación. Utiliza todo porque Él nos quiere preparar a nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos para la gloria y honra de Dios. Y Dios es muy soberano y sabe cómo tiene que quebrar, sabe cómo tiene que moldear nuestro corazón. Y las tribulaciones, las dificultades, las alegrías son parte del proceso de la santificación. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de la promesa de la victoria en Cristo, de estas promesas que tenemos, porque en Cristo somos más que vencedores. Mire, Pablo dice a la iglesia de Roma que no importa las circunstancias que esté enfrentando, porque ya
tenemos la victoria asegurada. No son los problemas, no son las dificultades, sino es que Cristo ya nos tiene que más que vencedores en todo. Miren, si no entiendo la victoria que yo tengo en Cristo, si no estoy entendiendo cómo en Cristo soy más que vencedor, no estoy entendiendo las promesas de Dios. No estoy entendiendo las promesas de Dios. No es que las promesas de Dios se dan y yo puedo tomarla o no tomarla. No, las promesas de Dios no funcionan así. Él nos dice, obedece y serás bendecido. Él dice obedece, todo es primeramente obedece. En Cristo somos más que vencedores, pero tenemos que obedecer. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque esté en sombra de valle de muerte, dice. Pero si el Señor no es nuestro pastor, tendremos problemas en el valle de sombra de muerte. Si el Señor si no estamos cerca de Dios, vamos a tener problemas. Y cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no está solamente diciendo que no van a faltar problemas. Por supuesto que van a faltar problemas, van a haber problemas. Por supuesto que va a haber hambre, por supuesto. Pero si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Que va a haber tiempos de bonanza, por supuesto que va a haber tiempos de bonanza. Pero el Señor en Cristo, nada nos va a faltar. Miren, es por eso que hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8, versos desde el 28 al verso 39. Lastimosamente no tengo la pantalla para poder proyectar la letra, es por eso. Pero si usted tiene su Biblia, yo voy a leer la versión NBI. Verso 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Para quién? Para el bien de quienes lo aman. No dice para el creyente, dice para quién, para el bien de quienes lo aman. Lo aman. Dice, los que han sido, ¿qué? Llamados de acuerdo a su propósito. ¿Por qué? Aquí viene una explicación. ¿Por qué? Porque a los que Dios conoció de antemano, también, ¿qué hizo? Los predestinó a ser transformados según ¿qué? La imagen de su Hijo. Continuamos. Para que Él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Me encanta esta parte. Dice, a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también, ¿qué pasa? Los glorificó. Verso 31. ¿Qué diremos frente a todo esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está en mi parte, ¿quién va a estar en contra mía? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién? Dios es el que justifica. Sigue. ¿Quién condenará? Cristo, Jesús, es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Hermoso esa parte. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Aquí hay una larga lista que dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Quién nos apartará de Cristo? Nadie. Nadie, dice la palabra. El verso 36. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de qué, del amor que es Dios, que Dios nos ha manifestado en quién, en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Por eso, el primer punto de hoy es, en Cristo soy más que vencedor en cualquier situación, en cualquier suceso que estemos pasando, en cualquier problema que estemos viviendo. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:28 dice, este versículo no merece mucha introducción porque dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. No está diciendo que todo, no está refiriéndose al mal. No es que decir, ay, estoy viviendo mal y estoy sufriendo, gracias Señor, porque esto es tu propósito. No, dice, para quienes lo aman, quienes están bajo el centro de la voluntad de Dios, están viviendo bajo la cobertura de Dios, estamos viviendo bajo la protección de Dios y nos sucede algo malo, eso tiene un propósito. Ahora, si nosotros somos ovejas descarriadas, vivimos por vivir, leemos la palabra cuando tenemos tiempo, oramos cuando podemos o asistimos a la iglesia ahí cuando queremos, quiero que sepan que este verso no se aplica. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para quién, para el bien de quienes lo aman. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón, lo primero, lo más grande que queremos estar es junto a Dios, leer su palabra, disfrutar sus versos, gozarnos en meditar en la Escritura. Ese es un manjar exquisito para quienes, aman al Señor. Para quienes aman al Señor, para quienes no, la palabra es un peso. Hoy otra vez me toca leer la Biblia. Ay, Señor, ayúdame en este día. Y nos quedamos dormidos. No estamos disfrutando de la oración, no estamos disfrutando. O a veces nos encontramos con otro creyente, ¡hey, hermano! Y pasamos de cuadra a cuadra. Quiero que sepa, eso no. No solamente amamos a nuestro Señor, sino también amamos a quienes Él liberó de pecado, a quienes nos injertó en el pueblo de Cristo. Quiero que sepa, tenemos que amarnos entre creyentes, ayudarnos entre creyentes, protegernos entre creyentes. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores en cualquier cosa. ¿Qué nos promete? Que todo es ¿para qué? Para nuestro bien. Yo no sé la dificultad que estamos pasando. Yo no sé si es problema de matrimonio o por cualquier situación difícil que estemos pasando hoy por hoy. Pero quiero que sepa que todo es ¿para quién? Para el bien de nosotros. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a confiar más en el Señor, nos ayuda a depender más de Él. Porque orar, cuando usted abre su refrigerador y muchas veces parece pileta de parque, solo luz y agua, ese día, Señor, sé que no tengo para el alimento, pero en muchas ocasiones Dios nos bendice tanto que ese día comemos mejor que cualquier día. ¿Por qué? Porque todo ocurre o sucede ¿para qué? Para el bien de nosotros. Si hay dolor en nuestro corazón, quiero que sepa que ese es para el bien nuestro, pero si lo estamos amando correctamente a Dios. ¿Qué más? Mire, pero ahora, no todo es para el bien. Ahora, si yo estoy metido en algún pecado y se me descubre, eso no es el bien para mí. ¿Por qué? Porque estoy caminando mal. Yo tengo que estar caminando en rectitud delante de Dios para que todo lo que suceda sea ¿para qué? Para mi edificación, para crecer yo. Entonces,
Cuando alguien nos encuentra, alguien nos mira, dice, wow, este hombre y esta mujer son diferentes, porque conocen la verdad de Dios y la viven. ¿A quién hace esta promesa? Solo a los que son conforme a su propósito, a su llamado. Si usted mira desde el Antiguo Testamento, todos los profetas sufrieron. Todos. Vino el Hijo de Dios, que estaba en el centro de la voluntad del Padre, ¿y qué hizo? Sufrió, porque tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pagar nuestro pecado y llevarnos a su gloria. Es el propósito. Todos los apóstoles sufrieron, unos desmembrados, otros decapitados, otros arrastrados por caballos, pero quiero que sepan que sufrimiento también es parte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? El libro de Pedro dice que el oro se purifica ¿en qué? En la llama. Y el oro tiene que subir la temperatura, más de 1500 grados, ¿para qué? Para volverse moldeable, para volverse líquido. Usted y yo también necesitamos entrar en la prueba del fuego, porque realmente revela lo que hay en nuestro corazón. Solamente ahí se revela lo que hay en nuestro corazón. Miren, esta promesa no es universal, no es para todo el mundo, es solamente para quienes. Para quienes lo aman, para quienes viven de acuerdo al llamado, para quienes viven de acuerdo a su propósito. Es que todo les saldrá para bien. Para los demás, hermanos, lastimosamente no es la promesa. No es una promesa universal. No es que para todo el mundo es así. No, es para quienes lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Dios promete a sus elegidos que todo suceso en esta vida tiene un propósito. Todo suceso. Usted está saliendo de su casa y no ve la grada y ¡pum! Un frentazo se da en la grada. El propósito no es que te agaches, el propósito es trabajar en nuestro carácter. Que no te quieres dar un frentazo es diferente. Pero, ¿por qué? Porque cuando nos golpeamos, sale ese otro biche que gruñe como ogro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Los que trabajamos y tenemos un jefe, a veces hay jefes que no concuerdan con nosotros y nos hablan y todo esto. Es para trabajar en nuestro corazón. Nosotros tenemos hijos y a veces nuestros hijos dicen, ay, ese padre que me ha tocado, y todo yo. Pero todo tiene ¿qué? Un propósito. Todo tiene un propósito. Miren, verso 29. ¿Para qué? Para ser transformados de acuerdo a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, verso 29. Miren, ¿cuál es el fin del propósito? No fue para que nunca nos enfermemos. No. Los que estamos enfermos también estamos dentro del propósito de Dios. Porque enfermedad también es propósito de Dios, pero no toda enfermedad, porque ahora, si tenemos una enfermedad a causa de nuestro pecado, es otra cosa muy diferente. Miren, no fue para darnos riquezas. ¿Por qué a muchos no nos da riquezas? Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que nosotros nos vamos a perder si nos da demasiadas riquezas. Riquezas no es problema. El problema ¿qué es? Es el amor desmedido al dinero. Las riquezas no es problema. Usted puede ser próspero. En el Antiguo Testamento hay mucha gente que fue demasiadamente próspera, pero siempre vivieron para la gloria de Dios. Siempre. O sea, dinero no es problema. No es que dicen, bueno, yo soy próspero y me alejo de Dios, porque a mí me ocurre eso. Ya tengo la seguridad económica y yo me alejo de Dios. Miren, no fue para darnos una vida sin propósito. Elección no es para darnos una vida sin propósito. Tú vives, tú vienes, llegas a la iglesia, oras un rato. Hoy que estamos celebrando Navidad, almorzamos de Navidad y nos vamos así como yo. Bien lleno la barriga. No, eso no es el propósito. E incluso si tenemos el alimento y no alcanza para todos, ese es el propósito. Que vayamos y compremos afuera. Pero siempre hay un propósito. Para todo hay un propósito. Fue
¿Cuál es el propósito de no darnos salud? ¿Cuál es el propósito de no darnos riquezas? ¿Cuál es el propósito de estar en medio de tanto problema? Verso 29, para que lleguemos a ser transformados según la imagen ¿de quién? De Cristo, de su Hijo. Todo esto sucede para ser transformados como el Hijo. Mire, Dios usará todos los medios necesarios para que usted y yo seamos transformados. En el verso 29 dice, transformados según la imagen de su Hijo. Todo será ¿para qué? Para que nuestro corazón sea transformado según la imagen de su Hijo. Usará la enfermedad para formar la imagen de Cristo en nosotros. Por supuesto que la usará. Usará la pobreza para formar la imagen de Cristo en nosotros. Por supuesto que la utilizará. Utilizará la persecución para formar la imagen de Cristo en mí. Por supuesto. Utilizará la dolorosa pérdida de alguien para formar la imagen de Cristo en nosotros. Por supuesto. Siempre me acuerdo de mi papá. Cuando mi papá se fue un golpe terrible para mí. Pero la utiliza ¿para qué? Para transformarme a mí según la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque en todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No hay dificultad, no hay problema que Dios no utilice para transformarme. Mire, usará la muerte para transformarme a la imagen de Cristo. Por supuesto, un día todos los que estamos aquí seremos transformados a la imagen de Cristo. Recibiremos vestiduras blancas, recibiremos alabanza de parte de Dios cuando entremos en su presencia. La muerte no es pérdida. No, la muerte es ganancia. La muerte es un privilegio del pueblo de Dios, porque ahí vamos a abrazar a nuestro Padre. Vamos a estar ahí, consentidos por Él. Comeremos de su alimento, lo alabaremos día y noche por la eternidad. ¿Qué más privilegio queremos? ¿Por qué? Porque Él nos va a transformar de acuerdo según la imagen de ¿qué? De su Hijo. ¿Cuál es la seguridad de esta promesa? Verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Si ustedes miran el verso 30, todos los verbos están en pasado. A los que predestinó en el pasado, también los llamó. Pasado. A los que los justificó. Pasado. También, ¿qué hizo? Los glorificó. Todo este propósito, ¿cuál es la seguridad de que Cristo me predestinó? Efesios capítulo 1, verso 4 dice, en Él fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Cristo dice, verso 7, ¿qué hizo Él? Pagó nuestros pecados. Y el verso 13 de Efesios 1 dice, Él viene y nos sella. Los que escuchamos el Evangelio, a los que creemos en su verdad, viene y nos sella. Y ese sello es la garantía de que un día, aun si estamos debajo del mar, aun si estamos esparcidos por todo lado, aun lo que nos haya sucedido con nuestro cuerpo, ¿qué más? Vamos a ser redimidos por el Hijo de Dios, porque estamos hechos ¿qué? A su imagen, transformados a su imagen. Mi glorificación es segura, porque yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Toda situación complicada me transforma a la imagen de su Hijo. Ya Dios ha fijado nuestra glorificación y un día seremos a imagen de su Hijo. Un día, pero mientras llegue ese día, usted y yo debemos amarlo, debemos buscarlo, debemos confiar en Él, debemos depender de Cristo hasta cuando ese día venga y nosotros vayamos a la presencia de Dios. A veces pensamos que Dios nos promete un vivieron felices. Venga Cristo y un vivieron felices. Así como los cuentos. No, eso no funciona. Nuestro vivieron felices para siempre es cuando usted y yo
estemos en la presencia de Dios. Nadie nos molestará, nadie nos criticará, solo estaremos para la alabanza y gloria de su nombre. Número 2. En Cristo soy más que vencedor ante cualquier situación que el enemigo de Dios me ponga en mi vida. Mire, la carta de Pedro dice, el diablo es como un león rugiente que está buscando ¿qué? A quién devorar. Pero imagínense un león que no haya comido una semana. Este animal está lánguido de hambre. Él se come lo que sea. Y dice que el diablo es como ese león rugiente. Ese león jamás busca al jefe de la manada. No los busca cuando están en grupo. ¿A quiénes busca? A las crías más débiles, a las que están separadas, que son débiles para la cacería. A ellos los busca. Es igual el enemigo. Mientras usted y yo estemos fuertes en el evangelio, fuertes en la palabra, fuertes en la oración, el enemigo nos buscará. ¿Que nos va a tumbar? Sí, pero jamás nos va a humillar, porque nos vamos a levantar nuevamente en Cristo. Quiero que sepa eso. Mire, Romanos capítulo 8, verso 31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, aquí dice, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos acusará? Si Cristo nos ha escogido. ¿Quién nos condenará si Cristo murió por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos apartará de Cristo. Si Dios obra todo para bien, ¿por qué nosotros nos desarmamos cuando viene un problema? Si sabemos que Dios está trabajando en nuestro corazón, ¿por qué nosotros nos desarmamos? ¿Por qué nosotros, Dios, yo te estoy sirviendo y mira lo que estoy pasando, Dios, y empezamos a cuestionar la soberanía de Dios? Entonces, ¿quién me va a acusar? Nadie, porque Cristo está conmigo. ¿Quién me va a condenar? Nadie, porque Cristo está conmigo. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Nadie, porque Cristo está conmigo. ¿Para qué? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo Él no nos va a proveer? ¿Cómo Él no nos va a dar salud? ¿Cómo Él no nos va a dar una salida? El libro de Corintios dice que Dios jamás nos va a dar un problema, una dificultad más grande que usted y yo que no la podamos soportar. Pero así como nos da el problema, también nos da ¿qué? La salida. ¿Y cuál es la salida? Cristo. Porque Él es el camino, Él es la puerta y Él es la vida. Él, ¿para hacer qué? Porque nos va a transformar. Verso 29 dice, porque seremos transformados a la imagen ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo. Miren, si Dios nos dio a su Hijo, si Dios nos dio lo más preciado, si Dios nos dio lo único que Él tenía, ¿por qué nosotros vivimos refunfuñando? ¿Por qué nosotros vivimos amargados? ¿Por qué nosotros vivimos a veces ahí, a media asta? Si Dios nos dio a su Hijo, nos dio lo único, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos de su presencia, gozarnos de su palabra, gozarnos en la oración. Cuando venimos aquí, la iglesia no es una vitrina de santos, no es una vitrina, pero sí es un hospital de corazones adoloridos, de vidas difíciles. Aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí entre hermanos nos ayudamos los unos a los otros. No es que solamente somos para exhibición. No, nos ayudamos de unos a otros. Si usted o yo estamos afligidos o amargados por algo y nos quedamos afuera, no es la culpa nuestra.
Nosotros tenemos que venir aquí, a donde está el pueblo de Dios, donde podemos orar los unos por los otros, donde podemos ayudarnos los unos por los otros. Si nos resentimos, si nos vamos, eso no es culpa de nosotros. Esto es culpa mía si yo me voy resentido. Que aquí hay santos, hay creyentes. Y Dios pone una variedad en la viña del Señor, porque también quiere trabajar en nuestros corazones. No todos somos caramelitos envueltos en papel precioso. ¿Por qué? Porque Dios pone a uno para cuidar al otro. Dios pone al otro para santificar al otro. Dios funciona así. Y es precioso. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos transformemos, ¿qué? A la imagen de su Hijo. Jesús convivió con Judas. Jesús convivió con el que lo negó. Jesús convivió con todos ellos. ¿Por qué? Porque los iba a transformar a su imagen. Ahora, pero no todo es fácil. Efesios capítulo 1, versos del 1 al 3, dice que hay algunos enemigos que lo que buscarán es que alejarnos de la presencia de Dios. Mire, el mundo, nuestro enemigo utiliza lo exterior para alejarme de Dios. Todo lo que está afuera lo utiliza para alejarme del Evangelio. El enemigo utiliza la carne, el sistema pecaminoso. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son esos apetitos interiores míos. Utiliza. ¿Qué más? Utiliza al diablo. ¿Por qué? Porque él es un acusador que nos acusa delante de Dios día y noche. Y cuando usted y yo estamos en pecado, lo que hace el enemigo es que nos acusa. Y nos dice en la conciencia, y todavía cristiano, y dices que amas a Dios, y dices que estás en la iglesia, y mira cómo estás viviendo, y tú crees que Dios te va a perdonar. Nos acusa. La realidad de nosotros tiene una oportunidad en Cristo, porque en Cristo vamos a ser ¿qué? Más que vencedores. En Cristo vamos a ser transformados, en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos cuidados, en Cristo somos protegidos del enemigo. En Cristo, solamente en Él. Así como las canciones, solamente en Él, en nadie más. Si nosotros queremos vivir como nos dé la gana, hacer lo que nos dé la gana, Dios también es un Padre y nos va a corregir. Porque Él dice, el padre que ama, ¿qué hace? Corrige a su hijo y reprende. El Padre es un buen Padre. Y cuando nosotros somos suyos y nos descarriamos, o venimos por las buenas o venimos por las malas. Pero que regresamos, regresamos. La rebeldía no aplica con Dios, porque Él sabe cómo tratarnos. Y es tan sabio que nos despedaza la vida o nos anima el corazón. Pero Dios sabe cómo hacer bien las cosas. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Miren, ¿qué dice el verso 31? ¿Qué diremos frente a todo esto? Si Dios está con nuestra parte, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Si Dios está con nosotros, nadie estará en nuestra contra. Nadie. No existe ese nadie. Porque no hay nadie más grande que Dios. Después de Dios estamos todos nosotros. Y si Él está con nosotros, nada ni nadie podrá estar en nuestra contra. Así estemos en la cama de un hospital, puestos con todas las máquinas. Así estemos en medio del problema más grande. Cristo siempre estará con nosotros. El apóstol Pablo, aún en medio de la cárcel, más antes no eran las cárceles como ahora, eran unas verdaderas catacumbas, donde morían por tanta cosa. Y dentro de esa cárcel, el apóstol Pablo daba gracias, glorificaba. Pablo y Silas, después de haber sido azotados, dados vara por haber expulsado un demonio, ¿qué se sintieron a ellos? Dignos de haber sido azotados. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y después de eso, alabaron y dieron gloria a Dios. Me imagino que a nosotros si nos dan una azotiza, lo primero que hacemos, me voy de aquí. Aquí no es mi casa. ¿Se da cuenta? Pero ellos que fueron tenidos por dignos. La pregunta es, ¿dónde estoy hoy por hoy? ¿Estoy sintiendo la derrota
o estoy dependiendo de Dios? Donde usted lo puso Dios, ¿está sintiendo la derrota o la victoria de Dios? ¿Dónde está usted hoy? ¿Está perdiendo las batallas o está siendo más que vencedor en un Cristo que le promete ser más que vencedor? Si nuestra mirada está puesta en nosotros, perderemos. Si su mirada está puesta, yo me merezco esto, yo soy esto, yo hice esto, yo hice aquello, vamos a perder. Si nuestra mirada está puesta en Cristo, viviremos con Él, pues ni la muerte, ni la vida, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado nos apartará del amor de Dios. Nada nos apartará de Cristo. No hay problema, no hay dificultad que nos aparte del Evangelio, nos aparte de Cristo. Número 3. En Cristo tengo una convicción de victoria. En Cristo. En Cristo. Pablo nos recuerda sobre la realidad de nuestras adversidades. Que tenemos adversidades, por supuesto que tenemos adversidades. Hoy por hoy tenemos una adversidad aquí al frente. Es una adversidad, pero en Cristo somos más que vencedores. No hay luz, pero en Cristo somos más que vencedores. Nos estamos reuniendo, nos estamos congregando, pero ¿en quién? En Cristo. Porque en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. En Cristo somos, digámoslo así, si Dios es el dueño de todo, nosotros somos ¿qué? Coherederos de todo. Pero si Él nos ha dado todo, ¿por qué nosotros nos gusta vivir vidas miserables? ¿Por qué a veces nosotros vivimos, ay Señor, no tengo, no he recibido? Pero en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Miren, no hay dificultad que Cristo no saque lo mejor de nosotros. El profeta Elías, no había nada, no llovió nada. Pero ¿qué utilizó el profeta Elías Dios para alimentar al profeta Elías? Unos cuervos. Y le trajeron comida. Si Dios utilizó los cuervos para traerle comida al profeta Elías, Dios utilizará a todos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Todo, 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 lo que es todo. Miren, pero antes de que todo se cumpla, muchos de nosotros tendremos que sufrir. Muchos de nosotros tendremos que llorar. Muchos de nosotros tendremos que clamar a Dios, Abba Padre, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Yo sé que no está siendo fácil, pero oh Dios, cuánto te necesito. Muchos de nosotros tendremos que sufrir. Mire, el verso 37 dice, sin embargo, Romanos 8:37 dice, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo somos más que vencedores, no por nosotros, sino por quién, por medio de Cristo. Hay circunstancias que nosotros no podemos sobrellevarlas. Necesitamos ¿a quién? A Cristo. Todo lo puedo ¿qué? En Cristo que me fortalece. Todo. Vivir en alegría, por supuesto. Vivir en pobreza, por supuesto. Vivir en escasez, por supuesto. Vivir en enfermedad, por supuesto. Vivir en problemas, por supuesto. Pero Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, por eso, verso 37, sin embargo, en todo somos más que vencedores. En todo somos más que vencedores. Pero nuestra victoria radica en Cristo. Solamente en Él. Apartados de Él, nada podemos hacer. Nada
Nada cuando es nada, nada. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino que a través de mí. Nadie. Cuando dice nadie, es nadie. Y verso 37 dice, sin embargo, en todos somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que está manifestado en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Mi victoria es segura. No porque yo sea fiel a Dios, sino porque Dios es fiel en sus promesas, en cada una de ellas. La victoria es segura, no porque yo sea sin pecado, no porque yo esté yendo a una iglesia y me considere sin pecado, no, sino porque Cristo murió, resucitó por mis pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso somos más que vencedores. Mi victoria está segura, no porque yo haya peleado la buena batalla, sino porque Cristo peleó esa batalla en la cruz y me hizo más que vencedor, me hizo libre, me hizo su hijo en la cruz del Calvario. Mi victoria está segura, no porque yo ame a Dios, sino porque Él me amó antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Cristo tiene todo. Mire, por eso Pablo dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá apartar del amor de Dios que se ha manifestado en ¿quién? En Cristo Jesús. La pregunta final es, entonces, ¿a qué le tenemos miedo nosotros? ¿A qué le teme usted? ¿A qué le temo yo? ¿Cuál es nuestro miedo? Si en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué le tememos a aquello que no nos hará más y tampoco nos acercará a la imagen de Cristo? Porque muchos le tememos una cosa, hablar de la muerte. Para muchos de nosotros es el miedo más cruel. No porque miedo a la muerte, porque usted y yo sabemos ante quién nos vamos a presentar, ante quién vamos a estar. Pero los que estamos en Cristo y vivimos conforme a lo que Él manda para el bien de Él, la muerte es un dulce abrazo que nos acerca a la dulce adoración de Cristo. ¿Por qué? Porque seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo en un abrir y cerrar de ojos, porque vamos a estar presentes delante de Dios. Si nadie me puede apartar de Cristo, entonces, ¿por qué yo vivo derrotado? Entonces, ¿por qué yo vivo solo quejándome? Entonces, ¿por qué yo vivo poniendo mala cara? Entonces, ¿por qué yo vivo ahí como un cristiano a medias tintas? Si soy más que vencedor, verso 37, sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si somos más que vencedores, ¿por qué usted y yo estamos viviendo vidas derrotadas? ¿Por qué usted y yo estamos llevando vidas de desánimo? ¿Por qué usted y yo no estamos disfrutando de la palabra? ¿Por qué usted y yo no estamos disfrutando de la oración si somos más que vencedores en Cristo? ¿Por qué la enfermedad nos aflige? ¿Por qué el dolor nos perturba? Porque la distancia de estudiar la palabra nos hace feo. ¡Ay! Sauces. O estamos aquí en Sauces. Yaguarcuna, no, pero está rinísima. ¿Por qué nos afligimos? Porque no hay nada más hermoso que convivir con los hijos de Dios. No hay nada más hermoso. No hay nada más grande que decir a un hermano, bienvenido. Está en la casa correcta. Voy a orar por usted. Compartir las aflicciones con un hermano más. No hay nada más hermoso. Seremos
hijos de diferente madre, pero tenemos un solo Padre y se llama Cristo. Tenemos un solo Padre y se llama Cristo. Y un día Él nos recogerá de las 4 partes del mundo y nos llevará ¿a dónde? A su presencia. Porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Oh Dios, a veces el dolor de la muerte, la angustia de la vida, muchas veces las voces del enemigo, las situaciones presentes, los poderes de este mundo, me hacen dudar de tu amor, Señor. Muchas veces, en la soledad, Señor, siento que tú estás apartado de mí, que tú me has olvidado, Señor. Pero sin embargo, la palabra dice que en ti somos más que vencedores. Que en ti, Señor, somos victoriosos. Que nada nos podrá apartar de ti. Que todo lo que tú haces, todo lo que tú decides con nosotros es porque nos amas, es para nuestro bien, porque hemos sido llamados con un propósito de adoración en medio de las lágrimas, de adoración en medio de la frustración, de adoración en medio de tanto problema, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor, y con cada situación, Padre, nos vas a transformar a la imagen de tu Hijo, a la imagen del Cristo glorioso. Oh Dios, gracias por este día. Gracias por los que estamos siendo atribulados. Gracias por los que estamos pasando dolor o aflicción, porque sabemos que cada lágrima de nosotros tiene un propósito, y es que seamos transformados según la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.